Empecemos con la clase de hoy. Eh, Nada más como mencionar que con la tarea 2 que me entregan hoy y eh, el primer examen parcial, pues cerramos por completo la parte del curso que tiene que ver con el diseño de vigas y columnas. Noten que ya desde que habíamos terminado con las unidades de vigas y columnas, habíamos empezado con el tema de ménsulas. Y más allá de que recuerden que vamos a evaluar las unidades 4 y 7 con el segundo parcial, lo que aprendamos en las unidades 4 y 7 lo vamos a usar para resolver la tarea 3. Entonces, aprendimos cómo diseñar este tipo de soportes que se llaman ménsulas, porque ustedes en su proyecto final tienen que, digamos, con un catálogo de fabricantes de pisos prefabricados, usar una serie de vigas prefabricadas. Ya cada quien, yo les puse un catálogo antiguo de un fabricante mexicano, pero pues pueden usar cualquier catálogo que quieran para seleccionar su sistema de piso prefabricado. Pero el sistema de piso prefabricado lo van a recibir sobre una estructura de muros. Noten que la estructura, cada una de estas rectángulos que está aquí, como estos rectángulos que están en el perímetro, representan una serie de muros. Y estos rectángulos grises que están punteados son su sistema de piso prefabricado, son sus vigas prefabricadas. Entonces necesitan diseñar las ménsulas, pues ya platicamos cómo se diseñan las ménsulas y ya hicimos un ejemplo. El tema de vigas de gran peralte, pues viene en el curso, pero realmente no lo vamos a evaluar. Queda para su conocimiento general de cómo se diseñan las vigas de gran peralte y también resolvimos un ejercicio. Ahora, en el proyecto final, y tal como poco a poco lo vamos a ir platicando, noten que tienen que diseñar una bodega y que los muros tienen, bueno, todo el sistema estructural tiene que resistir los efectos de viento, y los efectos de viento están caracterizados por una presión de viento de 150 kilogramos por metro cuadrado. Entonces, imaginemos que el viento pegara de abajo hacia arriba, ¿no? Que aquí estuviese un sistema estructural y que la dirección del viento empujara de hacia abajo hacia arriba, en dirección vertical. ¿Qué tipo de fuerzas recibirían estos dos muros? ¿Qué tipo de acciones tendrían que resistir estos dos muros? ¿Quién me dice? ¿Cómo actuaría el viento sobre estos dos muros? ¿En tensión? ¿Cómo fuerzas? Fuera del plano. ¿Empujarían? ¿Serían de compresión o de tensión en esta cara? De compresión. ¿Cómo se llama esta cara? Según el curso de diseño estructural. Sotavento es la de atrás. Barlovento. Bueno, entonces aquí serían fuerzas fuera del plano, ¿están de acuerdo? Este sería el plano del muro y lo estaríamos empujando en dirección fuera del plano, en dirección perpendicular a la acción sobre la que actúa el muro. Y de este lado, ¿cómo serían las fuerzas? ¿Quién me dice? ¿Cómo? De succión. Serían también normales al plano, pero mientras aquí empujarían, aquí jalarían, ¿están de acuerdo? Entonces, no solo tienen que diseñar los muros, sino una serie de conexiones que mantengan a los muros conectados, porque si no la succión aquí volcaría el muro hacia afuera del plano y aquí también. Entonces, ¿cómo vamos a diseñar estos muros? Pues si ven, ya aprendimos a diseñar muros sujetos a carga gravitacional y fuerzas fuera del plano, ¿están de acuerdo? También hicimos un ejemplo. Y entonces, pues también vamos a usar este conocimiento. Ahorita tenemos que acabar este ejercicio, no lo acabamos, estábamos en este, si se acuerdan, pero van a tener que usar el conocimiento de los dos ejemplos que dimos en clase para diseñar estos muros. Este muro no siente nada. ¿Por qué no siente nada de este muro central? ¿Está expuesto al viento?
¿Están de acuerdo que solo el perímetro está expuesto al viento? Este está dentro de la tienda o de la bodega. Entonces, este no está expuesto al viento. Pero estos, ¿a qué estarían sujetos? Este de aquí y este de acá. ¿Cómo actuaría el viento sobre estos muros? Están en las caras laterales. ¿Se acuerdan que en diseño estructural también les enseñaron a calcular los efectos del viento sobre las caras laterales? ¿Cómo actúa el viento aquí? ¿Lo empuja hacia adentro o jala? Esta. Ya no se acuerdan de sus tiempos de gloria de diseño estructural. Desarrollan una tensión, que vamos a hablar cómo se calcula, pero en estos muros también se desarrolla una succión. Y entonces estos muros se diseñan como también para darles resistencia fuera del plano. Pero alguien dijo una cosa muy interesante, que estos muros además tendrían que resistir algo más. Este solo tiene que resistir los esfuerzos fuera de su plano. Este también, este también, este también, pero estos tres tienen que desarrollar otro tipo de esfuerzos. ¿Cuáles serían esos esfuerzos? ¿Quién me dice? En el plano, muy bien. A ver, vamos a tratar de indicarlo con una figura. Déjenme ver si estoy grabando porque... Bueno, creo que sí. A ver, vamos a poner aquí una figura como para tratar de entender por qué esos tres muros que están alineados en la dirección vertical tienen que trabajar de otra forma, además de la que ya estamos comentando. Entonces vamos a ver si aquí tengo una flecha. ¿Están de acuerdo que aquí dijimos que el viento está empujando estos muros, ¿no? ¿Y qué dijimos de estos muros que están acá? El viento también pero en lugar de empujarlos, los está jalando. ¿Quién soporta a estos muros? Aparte de la resistencia que deban tener estos muros para resistir fuera del plano, noten que también los estamos apoyando estos muros. ¿Este muro a dónde lo estamos apoyando? ¿Quién me dice? Los muros extremos, ¿no? En los extremos, exactamente. Ahí en línea alguien nos comenta que en los extremos. Noten que aquí este muro va a estar soportado con este muro en el extremo. Entonces déjenme, aquí justo en los extremos, vamos a estar apoyando estos muros. Y entonces, ¿qué va a pasar si apoyamos estos muros aquí en los extremos? Que esta carga, ¿están de acuerdo que se va a pasar aquí como una fuerza cortante en estos muros? Entonces, por la forma en que estamos, no sé si ven que esta fuerza se va a pasar a través de esta conexión a este muro. Y entonces, estos tres muros tienen que resistir fuerzas cortantes. Y hoy vamos a aprender o vamos a discutir cómo hacer para que los muros resistan fuerzas cortantes en su plano. Ya hablamos de cómo resisten fuerzas fuera de su plano, pero parte de esta carga se va a pasar a este por cortante. Y entonces ahora tenemos que aprender a diseñar estos muros por cortante, pero en su plano. Entonces, eso es lo siguiente que vamos a ver. Y cuando terminemos eso, sabríamos cómo diseñar toda la superestructura de la tarea 3. Sesión por sesión vamos a ir discutiendo un poquito más. Y lo último que vamos a necesitar conforme avancemos en el curso es diseñar zapatas para estos muros. Eso lo vamos a aprender en la unidad 7, pero en lo que aprendemos a diseñar zapatas podemos ir avanzando con este proyecto final. Y este proyecto final va a tener un reto enorme. Yo les decía al principio del curso que hay dos grandes retos en el ámbito del diseño de estructuras de concreto. Cuando hacemos estructuras con elementos estructurales muy grandes, ¿y cuál era el otro gran reto que hablamos a principios del curso? Cuando son muy pequeños. Entonces, van a ver que para esta estructura las fuerzas son relativamente pequeñas. ¿Qué quiere decir? Que si aplicamos las reglas del curso tal como las entendemos, pues va a salir, por ejemplo, una mensulita, ¿no? Una ménsula de quizás de 10 por 10. Va a salir una ménsula muy pequeña. Y yo les preguntaría si creen que se pueda construir fácilmente una ménsula de 10 por 10. ¿Será posible construirlo o no? ¿Se acuerdan todo el acero que tiene que pasar ahí? Son dos de estas, ¿están de acuerdo?
o es una de esta que se dobla aquí, se regresa, digamos, a unos centímetros más allá, este, o sea, este gancho sube, se dobla por acá, se dobla acá, se dobla y luego sale, se baja el gancho de la parte de atrás. O dijimos que usamos dos piezas como esta y luego las conectamos con una barra soldada aquí y luego tenemos que poner tres estribos y luego tenemos que poner esta barra de soporte. ¿Creen que en una ménsula de 10 por 10 quepa todo eso? Pues no, ¿están de acuerdo? Entonces, ¿cuál va a ser el reto de este proyecto? Pues que tienen que pensar cuál es el tamaño mínimo de la ménsula, pero tienen que pensar no desde una perspectiva de que aguante o que resista, sino de que se pueda construir. Entonces, algunos de ustedes son del área de estructuras, pero otros son del área de construcción. Y entonces, pues van a tener que tratar de entender, quizás platicando entre ustedes, cuáles serían esas dimensiones mínimas. La solución la tienen ustedes. Toda la guía la van a tener, pero si ustedes me proponen una ménsula de 10 por 10, claramente el proyecto va a estar mal. Entonces, tienen que pensar en el segundo gran reto del diseño de las estructuras de concreto, que es diseñar estructuras cuando los elementos salen muy chiquitos. Lo mismo va a pasar con el muro. A lo mejor con un muro de 10 o de 5 centímetros pasan, pero no pueden construir muros de 5 centímetros. Entonces van a tener que pensar cuáles serían las dimensiones mínimas que serían aceptables para un muro. Bueno, habiendo dicho eso, entonces tenemos hoy dos tareas. La primera es terminar el ejemplo que se quedó pendiente. No se quedó pendiente, se quedó a la mitad. Y el otro sería aprender a diseñar muros que que no solo resistan fuera de su plano, sino que resistan el cortante dentro de su plano. Bueno, entonces, si se acuerdan, estábamos en el ejercicio 2, que sería el ejercicio 6.2. Ya habíamos avanzado con el cálculo del ancho efectivo en el muro, ya habíamos avanzado con el cálculo de las acciones de diseño, y se acuerdan, a ver, nada más para que toquemos base, porque esto lo vimos hace ya varios días. ¿Se acuerdan que el muro en sí, está empotrado aquí en su base y no acaba a los 240 metros, sino serían 240 metros y todavía tenemos 60 centímetros hacia arriba? Entonces, ¿quién se acuerda por qué cortamos los 60 centímetros de arriba y por qué en lugar de considerar que la base está empotrada, la consideramos articulada? ¿Quién se acuerda de las explicaciones de eso? Exacto, para simplificar el cálculo y para maximizar el momento. ¿Y dónde decimos que se maximizaba el momento? A la mitad del muro, ¿se acuerdan? Que por eso solo íbamos a considerar la mitad del el peso de este muro hasta la mitad de la altura del muro, porque estamos forzando que esta sea la acción crítica. Ahora, dijimos que acá el axial sería más grande que acá, ¿están de acuerdo? ¿Por qué esta no es la sección crítica? ¿Quién me dice? Si aquí el axial se maximiza, ¿por qué no es esta la sección crítica? ¿Por qué la definimos aquí a la mitad del muro? Por el momento máximo ahí, El muro le cuesta mucho más trabajo acomodar el momento que el axial. Entonces, 100%, lo más crítico es maximizar el momento, ¿no? No maximizar el axial. Y además, pues este pedacito de muro casi no pesa nada. Entonces, por esas razones, la sección crítica está aquí. Y por eso le quitamos este pedazo de muro arriba y por eso estamos suponiendo esta articulación. Entonces, podemos decir que el momento máximo sería la carga de viento por L cuadrada sobre 8, pero noten que esta carga de viento, que es de 150 kilogramos por metro cuadrado y que es exactamente la misma que vamos a usar para el proyecto final, hay que multiplicarla por el ancho, de la porción de muro. ¿Se acuerdan que esta área tributaria ya la calculamos, este ancho efectivo? El ancho efectivo lo habíamos calculado de 76, entonces se multiplica este 150 por 76. Noten que esto está en metros, y entonces al multiplicar el 150 por 0.76, esta es una carga que está en kilogramos por metro.
Y al estar por kilogramos en metro, pues ya podemos aplicar todo lo que aprendimos en estructuras histostáticas para sacar los diagramas de momento. Y este momento maximizado de la forma en que lo hemos hecho, pues es W por L cuadrada sobre 8. Les insisto que W no es 150, sino es 150 por el ancho equivalente de la porción del muro con el que estamos trabajando. Y entonces, pues vamos a sacar, digamos, diferentes condiciones de carga. Está la condición de carga muerta y carga viva, y está la condición de carga muerta, perdón, carga muerta más carga viva más cargas accidentales. Entonces, a ver si se acuerdan, este 1.8 es la carga muerta del muro. Perdón, a ver, no me acuerdo. Perdón, la carga que la viga le baja al muro a este 1.8. Este es el peso del muro desde la parte superior del muro hasta la mitad. Ya explicamos por qué la mitad. Y este es el peso que le baja la viga como carga viva. Entonces la suma de 1.8 más 0.78 más 0.72. Aquí se está usando el factor 1.4 y noten que solo hay dos momentos. El momento que produce esta viga, esta carga y esta carga. Esta no, porque va alineada con el eje centroidal del muro, pero se acuerdan que esta pasa por una excentricidad. Esta carga que pasa a la viga, hay una excentricidad con respecto al eje centroidal del muro, entonces esta sí produce momento. Y entonces, pues ahí están dos momentos. Ahora, cuando usamos las cargas de viento, no sé si ven que hay un tercer momento. La carga de viento es lateral, no produce mayor axial. Entonces siguen siendo los tres axiales de antes, pero ahora, al momento que produce, ¿se acuerdan que antes en las cargas, en la condición de carga pasada solo había dos momentos? Ahora hay un tercer momento que es producto del viento y que es el WL cuadrada sobre 8 que está aquí. Y entonces se usa el factor de carga respectiva y ahora ya tengo dos condiciones de carga que revisar. 1.4 carga muerta más carga viva y 1.1 más carga muerta más carga viva más viento. Y en su proyecto, estas son las dos condiciones de carga que tienen que revisar. Ahora, ¿quién se acuerda este cociente que representaba? ¿Qué representaba este punto 32 arriba y esta suma que están acá abajo? Este es el momento debido a qué? Permanentes. Y estos de abajo que son la suma de todos. Este es carga permanente, carga muerta. Este es carga variable, no es carga permanente, y esta es la acción del viento, no es carga permanente. Entonces, solo el momento debido a carga muerta entra como el momento debido a carga permanente, y los tres restantes pues son debidos a carga muerta, carga variable y carga accidental. Entonces, sacamos eso. Si se acuerdan, esto lo necesitamos sacar para evaluar los efectos de esbeltez. Decíamos que con este ejemplo vamos a revisar los efectos de esbeltez cuando el muro no se desplaza lateralmente. Para la tarea 2 y para el examen, ustedes fueron responsables de calcular efectos de esbeltez cuando el desplazamiento lateral del sistema no estaba restringido. Pero no es la única condición que se da, ¿están de acuerdo? Que también hay efectos de esbeltez cuando la estructura no se desplaza lateralmente y se revisa de forma diferente. Entonces, ustedes ya han desarrollado, bueno, han ejercitado su habilidad con esta fórmula. Ahora vamos a ilustrar cómo se usa cuando no hay desplazamiento lateral. En este caso, ¿por qué no hay desplazamiento lateral? Pues, los muros estos, pues se pueden deformar en esta dirección. Entonces, ¿quién impide que los muros se desplacen fuera de su plano? Las vigas, pero sobre todo, ¿quién conecta al nivel de la altura de estos muros? ¿Quién está conectándolos para que no se vayan en esta dirección? ¿Se acuerdan esto rojo? Este rojo, ¿qué está marcando? ¿La conexión con quién? Estos muros son muy rigidísimos. ¿Se acuerdan que una de las condiciones de la norma es no se considera que el desplazamiento está restringido si hay contravientos o muros? Estos muros,
al estar sosteniendo a estos, no van a dejar que estos se deformen para allá. Entonces, en parte, pues están restringidos por estos muros y por las vigas. Y entonces, pues aquí estamos en el caso que tenemos los desplazamientos restringidos. Entonces, si se acuerdan, hay que calcular h, que es la altura libre. Y luego hay que revisar si los extremos están restringidos como están con esta fórmula. Entonces, hay que revisar esta fórmula. Y pues para revisar esa fórmula, primero hay que ir calculando algunas cosas. KL sobre R. ¿Qué es la K? ¿Quién se acuerda? Hay que sacar este número porque se requiere este número para poder evaluar esta H'. ¿Qué es esta K? ¿Quién me dice? ¿Quién se acuerda qué es esa K? Se refiere a las condiciones de apoyo. ¿Se acuerdan de qué tan restringidos están los extremos? Y si estamos suponiendo que la condición crítica es que esté articulado y arriba y abajo, ¿cuánto estaríamos diciendo que vale esta K si están restringidos los desplazamientos? Cuando una columna tiene restringidos sus desplazamientos, pero la suponemos articulada en los extremos, ¿de cuánto vale la K? ¿Quién se acuerda? 1. Eso lo tenemos desde acá, ¿no? ¿Se acuerdan aquí con estas figuras? Que si está articulada y tiene sus extremos restringidos, K por L vale L. ¿Qué quiere decir? Que la K vale 1. L es la altura no restringida del muro, que si en nuestro ejemplo, bueno, ya me moví mucho, pero si ven el enunciado vale 450. ¿Y este radio de giro cómo se calcula? ¿Quién se acuerda? Pero dijimos que eso hacerlo en la vida real era un poquito complicado y que lo íbamos a hacer más fácil. ¿Cómo íbamos a estimar este radio de giro de la forma más fácil posible? Punto 3 ¿de quién? De la dimensión más chiquita. La dimensión más chiquita del muro, pues es su espesor. Y si ven, el espesor con el que hemos venido manejándonos son 15 centímetros. Acá está. Entonces, es punto R, la dimensión más chiquita del elemento estructural. Claramente para un muro, la dimensión más chiquita es su espesor, que hemos establecido en 15. Entonces, evaluamos esto y está en 100. Noten que nuestras normas nos dicen que ese es el valor extremo que se puede considerar antes de hacer un análisis de segundo orden formal. Entonces, si nosotros vemos dónde está el límite, dice que el valor extremo tiene que ser 100. Entonces, este valor, ¿se acuerdan que el H' es K por la altura? K vale 1, entonces H' es la altura. R, ya lo evaluamos como punto 3 de 15 y nos dio 100. Entonces, este es el valor que acabamos de calcular y justo nos dio 100. No es mayor que 100. Dio justo de 100, entonces podemos usar ¿cómo se llama? La solución normativa. Si se acuerdan, el factor de amplificación se calcula con esta fórmula y para calcular esta fórmula necesitamos 3 valores, CM, PU y PC. Dicen las normas que el valor de CM se calcula así. ¿Se acuerdan quién es M1 y quién es M2? Ajá, y si está articulado en los extremos, ¿cuánto dice la norma que vale este cociente? 1, sí, exacto. Perdón. Entonces, ay, caray. CM, no sé cuánto va a valer entonces para el ejercicio que estamos calculando. 1. Si este cociente va a valer 1, 0.6 más 0.4 da 1. Entonces el CM vale 1. Pero no sé si ven que además yo tengo que sacar esta PC, porque ya concluí que este CM vale 1, pero ahora necesito calcular esta PC. PC es la carga crítica de pandeo y se calcula con este. ¿Están de acuerdo que este ya lo tengo? Ya el K ya dije que vale 1 y el H' vale 450. Este EI, ¿cómo lo calculo? Según la norma. Pues acá está abajo, sí, depende del concreto, pero ¿están de acuerdo que ahí dice cuánto vale?
Punto 4, el módulo del concreto por el momento de inercia grueso. ¿Se acuerdan que el punto 4 por la inercia gruesa es para tomar en cuenta el agrietamiento del elemento? Y esta U, ¿quién es? Lo acabamos de sacar, es el cociente entre el momento producto de las cargas permanentes y el momento producto de las cargas totales. Entonces, no sé si ven que ya puedo evaluar mi PC con esta fórmula. Dice que CM vale 1, ya lo dijimos. Ya puedo calcular PC y entonces esta PU, ¿quién es? Ya nada más para sacar este factor de amplificación me falta que me digan quién es esta PU. ¿Quién es esta PU? Es la carga actuante. ¿Y están de acuerdo que ya las calculamos? Aquí está para una condición de carga y aquí está para la otra condición de carga. Ya tenemos todo. Noten que el U es diferente para las dos condiciones de carga. ¿Por qué? Porque aquí no existía el momento de viento. Para esta condición que no toma en cuenta acciones accidentales, no existía el momento de viento. Y entonces el U me dio 0.71. Aquí sí había momento de viento y entonces el U me dio otra cosa. Y entonces lo que les estoy tratando de decir es que porque el U es diferente, entonces esta carga va a ser diferente para las dos condiciones de carga. Entonces todo esto lo estoy resumiendo aquí. Condición de carga, la carga axial es 462. ¿Se acuerdan que eso actúa en un área tributaria de muro, en un ancho tributario de muro? Y el momento actuante ya con factor de carga es 0.63. Ya calculamos el U para esta condición de carga y entonces con esta U yo tengo ya todos los datos para calcular este EI y entonces a eso es lo que da esa fórmula. El PC, pues ya lo puedo calcular, ya tengo todo para calcular este PC y aquí está para cada una de las condiciones de carga. Repito, el PC es diferente para las dos condiciones de carga porque el U es diferente para las dos condiciones de carga. Entonces vean cómo el PC varía. Calculo con esta fórmula el FAB y este es el FAB para la condición de carga 1 y este es el FAB para la condición de carga 2. ¿Qué hago con este FAB? Lo multiplico por el momento máximo. Acá está mi momento maximizado, ¿están de acuerdo? 0.63 por 1.13 me da 0.71 y 0.81 por 1.08 me da 0.88. Ya tengo las acciones para revisar con todo y efectos desde el test mi ancho equivalente de muro. ¿Cuánto mide mi ancho equivalente de muro? 76 centímetros de base. ¿De alto cuánto? ¿Cuánto? Pero el 450 no actúa para resistir este momento. ¿Quién actúa para resistir este momento? Acuérdense que el momento, yo estoy aplicando un momento en esta dirección, o sea, fuera del plano. ¿Se acuerdan que estábamos diseñando los muros para resistir acciones fuera del plano? Espérenme tantito, déjenme. O sea, la acción de diseño va en esta dirección. Entonces, ¿cuáles son las dimensiones para tomar un momento que va a estar actuando en esta dirección? No es esta altura de 450, ¿están de acuerdo? ¿Quiénes son las dimensiones? ¿Cuál es la sección transversal de muro que resiste el momento fuera del plano? 76 y 15, ¿están de acuerdo? Ese es como si fuese mi columna. ¿Qué tengo que hacer? Un diagrama de interacción para una sección de 76 y 15. Aquí yo la estoy cerrando a 75 porque voy a proponer a barras de 3 del número 5 a cada 25. No sé si ven que esto yo lo puedo modular a 75 centímetros, que se parece mucho al 76. Me como 1 centímetro, soy ligeramente conservador y eso me permite modular. ¿Creen ustedes que pudiesen sacar el diagrama de interacción de esta sección transversal? Es 15 de peralte total, 75 de base, o sea, H de 15, B de 75 y 3 barras del 5 a la mitad de su sección transversal. ¿Creen que pudiesen sacar este diagrama de interacción con las reglas que usamos para columnas? Sí, no, el acero es diferente, la sección transversal es diferente, pero ustedes podrían aplicar
Todas las mismas reglas que sirven para sacar un diagrama de interacción para una columna, sirven para sacar el diagrama de interacción de esta sección transversal. A ver, ¿cuánto es la deformación máxima que permiten en el concreto? En el bloque equivalente de concreto. Acá en la parte de arriba, ¿cuál es la deformación unitaria máxima en el concreto? Aplica 0.003. Luego van a suponer una profundidad del bloque equivalente de compresión. ¿Cuánto? O bueno, el bloque, la profundidad del eje neutro. ¿Cómo se llama, según nuestras normas, la profundidad del eje neutro? C. Y con eso pueden calcular la profundidad del bloque equivalente de compresión. ¿Cómo se calcula esa profundidad del bloque equivalente de compresión? Beta 1 por C, y pueden evaluar beta 1 claramente, ¿se acuerdan? Todas las reglas que aplican para una sección transversal y una columna aplican para esto. Lo que quizás a ustedes les sea un poquito raro es que la sección es muy diferente a la de una columna. El acero no está en la periferia como en el caso de una columna, pero todas las reglas las pueden aplicar tal cual. Y entonces, si lo hiciesen, pudiesen sacar el diagrama de interacción de esta sección transversal. ¿Y cómo nos aseguramos que el muro pasa? ¿Qué tiene que pasar? Que estas condiciones de carga, ¿qué tiene que pasar con respecto al diagrama de interacción con factor de carga? Tienen que estar dentro de ella. Y con eso el muro pasa y tiene suficiente resistencia fuera de su plano. Así se hace el diseño. A él les encargo, a ver quién tiene la curiosidad de sacar el diagrama de interacción de esto. A ver qué tanto sufren, pero qué tanto aprenden sacando el diagrama de interacción. ¿Servirían los diagramas de interacción adimensionales que yo les di para el curso? ¿Por qué no? Sí, porque no, esto no se parece nada a las secciones transversales para las que sirven o fueron diseñadas las hojas estas de diagramas de interacción. Tendríamos que sacar diagramas de interacción específicos para esto. Se podría, pero ¿qué creen? No existen. ¿Qué quiere decir? Que ustedes lo tendrían que sacar a mano. ¿Se acuerdan del curso de diseño sismorresistente? Se saca el punto de compresión máxima y luego de tensión mínima. Luego el punto de falla balanceada. Entre el de compresión máxima y el punto de falla balanceada, ¿cuántos puntos necesitamos? Y entre el de falla balanceada y el de tensión mínima, ¿cuántos? 2. Igualito. A ver, si alguien tiene curiosidad, estaría interesante. Pero si lo hiciesen con estas dimensiones y estas 3 barras del 5, verían que sí pasa el proyecto. Otros detalles, hay que poner refuerzo horizontal. ¿Cómo se pondría ese refuerzo horizontal? No se necesita por flexocompresión, porque este es el refuerzo longitudinal. Este es el único que se necesita para flexocompresión. Entonces, ¿cuál sería el criterio para poner el refuerzo horizontal de este muro? ¿Qué tendríamos que controlar? El agrietamiento. El refuerzo horizontal estaría únicamente con al acero de cambios volumétricos. Habría que revisar que no se aplastara el concreto del muro, porque se acuerdan que la viga le baja. No, bueno, habría que revisar más bien el aplastamiento de la ménsula y acabar de detallar el muro. Pero, a ver, ¿por qué les digo que el refuerzo horizontal es el refuerzo por cambios volumétricos? ¿Por qué no se necesita estructuralmente refuerzo horizontal? ¿Quién me explica? Este es el refuerzo longitudinal del muro, ¿están de acuerdo? Este refuerzo horizontal, ¿qué papel jugaría para este muro? ¿Cómo? Hay que asegurar que este acero tenga suficiente estabilidad. Pero noten que como tiene tan poquita carga de compresión, ¿quién dice que este muro tiene poquita carga de compresión? Pues, a ver, espérenme, ¿dónde está? Habría que revisar la carga de compresión del muro para revisar, pero sí habría que poner refuerzo horizontal para asegurar que no se pandea. Pero ¿por qué no hay cortante en este muro? ¿Quién me dice? Ese refuerzo horizontal podría servir
para tomar cortante, ¿no? Si ustedes se acuerdan, en el caso de una viga de gran peralte, el refuerzo horizontal, ¿se acuerdan que el cortante lo da una combinación de refuerzo horizontal y refuerzo vertical? El verde y el rojo. Entonces ya diseñamos el verde, y el verde, este refuerzo, en el ejemplo que estamos resolviendo, sirve para tomar la flexocompresión fuera del plano. Este refuerzo rojo, en su caso, podría ayudar a resistir fuerzas cortantes en el muro, pero ¿por qué no se necesita? ¿Por qué no hay fuerza cortante en el muro? ¿Cómo está recibiendo el muro su carga? ¿Están de acuerdo que la está recibiendo de tal manera que solo se están desarrollando fuerzas axiales? ¿Hay aquí una flecha acostada como capaz de producir cortante en este muro? No sé si ven que solo hay cargas verticales que producen axial o momento. No hay cortante en el muro, y entonces pues no se necesita revisar este refuerzo por cortante. Se revisa por cambios volumétricos, y quizás sí se tendría que revisar para restringir. No lo pide la norma, pero sí sería conveniente espaciar este refuerzo horizontal para restringir el posible pandeo de estas barras. Bueno, con esto acabamos. Sí. La acción del viento no produce. Pero es que este muro, apenas aprendimos a diseñar este muro. Dice que la acción del viento en este ejemplo, ya lo entendí. Estamos diciendo que el muro, que el viento está desarrollando estas fuerzas cortantes. Habría que revisar estas fuerzas cortantes con respecto estamos produciendo cortante en esta dirección, no sé si ve. A ver, déjeme hacerle una figura, porque creo que va a ser importante. A ver, este es nuestro muro. Yo ahorita lo que estoy platicando es que no hay que revisar el acero en esta dirección. A ver, vamos a pintarlo de rojo y vamos a hacerlo más ancho. Yo estoy diciendo que este acero no hay que revisarlo en cortante. ¿Cuál es mi argumento para decir que este acero no hay que revisarlo en cortante? Bueno, pues que en esta dirección, ¿dónde hay una flecha? Aquí. En esta dirección no hay ninguna fuerza que trabaje, que produzca un cortante en esta dirección. Estos estribos se necesitarían en caso de que existiera esta fuerza. Ahora, una pregunta que me parece muy interesante, y la verdad es que es muy sensata, es que en la explicación que di, yo estoy ignorando que el muro está en esta dirección, ¿están de acuerdo? Y que en esta dirección sí hay una fuerza cortante que está siendo producida por el viento. Entonces, el viento no está trabajando, digamos, en esta dirección, sino está trabajando en dirección perpendicular al plano del muro. Entonces, este refuerzo no se necesita porque no hay cortante actuando en esta dirección. Entonces, mi punto es que este refuerzo horizontal se puede revisar por cambios volumétricos, y en su caso podríamos considerar que restringe el pandeo del refuerzo vertical. En este caso, lo que me dice su compañero es que esta fuerza, el viento actuando en esta dirección, sí produce cortante, pero no en esta dirección del plano del muro, sino en la dirección perpendicular al plano del muro. Estrictamente hablando, pues tendríamos que revisar la capacidad de fuerza cortante del muro. Entonces habría que sacar el diagrama de cortantes. ¿Cómo sería el diagrama de cortantes de este elemento? Aquí tenemos un apoyo arriba, ¿se acuerdan? Articulado. Y aquí tenemos otro apoyo articulado. ¿Cómo sería el diagrama de cortantes? Es una carga distribuida
Aquí tenemos apoyo y aquí tenemos apoyo. Entonces, ¿cómo sería el diagrama de cortantes para esto? Se maximizarían los extremos. Hacia el centro valdría un cortante de 0. Y entonces lo que tendríamos que revisar es que acá el cortante de la sección fuese mayor que acá. ¿Cómo revisamos este cortante? ¿Cómo lo revisaríamos? ¿Cuál es la capacidad de cortante de nuestro muro del ejemplo? A la aportación del concreto. ¿Están de acuerdo que es una sección de 75 por 15? Y entonces tendríamos que calcular la resistencia que tiene esta sección transversal de concreto. Lo que pasaría en la gran mayoría de los casos es que con el puro concreto, y sí, voy a completar este ejemplo para demostrarlo la siguiente vez. ¿Dónde está el archivo de PowerPoint? Este cortante que produce el viento es tan chiquito que el puro concreto va a resistir este cortante. No lo hice, pero tendría que hacerlo y demostrarlo, y sí voy a modificar el ejemplo para hacerlo. Entonces, podríamos demostrar que la capacidad que tiene el puro concreto de la sección transversal es suficiente para tomar este cortante. ¿Eso sería suficiente o no sería suficiente? Que el concreto resistiese el cortante. ¿Qué dicen las normas? Concreto porque tiene que ponerse refuerzo. Y ahí viene la clave de este ejercicio. Esa regla solo es para vigas, para elementos planos no se pide eso. Lo vamos a ver más adelante y aquí la verdad es hice el ejemplo incompleto, pero vamos a ver que en los elementos planos se puede pasar con el puro concreto. El requisito de número de estribos mínimo solo aplica a vigas, no aplica a elementos planos. Y entonces, si yo llegase a demostrar que con el puro concreto de la sección transversal paso, no tendría que poner estribos en esa dirección. Entonces, perdón por la respuesta tan larga, pero implicaba muchas cosas. Les preguntaría una cosa. Las vigas, las losas. ¿Han visto que a las losas se les pongan estribos? ¿Y tienen que resistir cortante las losas o no? O sea, los apoyos, Sí. las losas tienen que resistir cortantes. ¿Y entonces por qué no se le ponen estribos a las losas? ¿Cuál sería el secreto para no ponerle estribos a las losas? Que el cortante resistente que aporta el concreto que sea suficiente para tomar el cortante actuante. Y como es un elemento plano, no se exige que se le pongan estribos. Entonces, a los elementos planos no se exige esa cuantía mínima de estribos que se le exige a las vigas. Eso lo vamos a ver y sí está platicado en las losas, pero no está platicado en los muros. Y no está revisado el cortante en los muros. Entonces, ya vamos a ver que en una losa, el diseño de la losa se hace de tal manera que el peralte de la losa sea tal que con puro concreto resistamos el cortante. ¿Para qué? Para no ponerle estribos a la losa. ¿Para qué? Para no hacer un diseño carísimo. ¿Se pueden imaginar qué implicaría ponerle estribos a la losa? Bueno, pues lo mismo con los muros. Conclusión, en los muros no se revisa o no se exige una cuantía mínima de estribos. Si pasa el puro concreto, ya estamos. ¿Qué es lo que pasa en este ejemplo? Pero lo tengo que completar para demostrar. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra duda? Bueno, pues hablemos del segundo caso, cuando los muros tienen que resistir un cortante en su plano. O sea, estábamos diciendo que en este ejemplo, el muro no tenía que resistir una cortante en esta dirección, sino fuera de su plano. Pero ahora tenemos que entender que hay muros que trabajan con muchísimo cortante dentro de su plano. ¿Quién puede generar este cortante en un muro? ¿Quién me dice? ¿Quién posiblemente, si yo tuviese un edificio estructurado así con muros, quién podría generar un cortante importante en mis muros? El sismo o el viento. ¿Están de acuerdo que acabamos de hablar que en el ejemplo 6.2 parte del cortante lo tienen que resistir estos muros? Porque esta fuerza la vamos a ir transmitiendo a este muro. Entonces, tanto las acciones laterales como son el viento como el sismo
generan cortantes en el plano del muro y tenemos que aprender a diseñar los muros para resistir este cortante. Noten que el caso anterior era cuando la fuerza esta F no iba alineada con el plano del muro, sino iba perpendicular al plano del muro. ¿Sí lo ven? Bueno, dicen las disposiciones de la... Perdón. Dice que las disposiciones de nuestras normas aplican a muros cuya principal función sea resistir fuerzas horizontales como las debidas a sismo o a viento en su plano. Noten que las cargas verticales no son muy grandes. O sea, cargas verticales importantes no hay. Es 0.3 F'C. El esfuerzo no rebasa de esto. Y dice que la relación L sobre T no es mayor que 70. ¿Quién es la L? No lo puse aquí en la figura, pero ¿quién es la L? ¿Cuál de las dimensiones es la L? En este muro. ¿Es cuál? No, esta es la altura, esta es H. Esta es la L y esta es la T. Entonces, noten que esta dimensión no está referida a la altura, sino al claro o al largo del muro. Entre T no es mayor que 70. Dice que se actúan cargas verticales mayores a esto, entonces la relación L sobre T ahora se debe limitar a 40. Y debe aplicarse lo dispuesto para muros sujetos a carga gravitacional. Ya aprendimos a diseñar estos. Entonces, si la carga vertical no excede de esto, solo vamos a aplicar lo que vamos a aprender a continuación. Pero si la carga vertical excede de esta, tenemos que aplicar lo que vamos a aprender a continuación más lo que aprendimos en la unidad anterior. O sea, hay que diseñar el muro para que resista la carga vertical y hay que diseñar el muro con lo que vamos a aprender hoy para que resista este cortante. Dice que para este tipo de muros su espesor no debe ser menor que 13 centímetros ni que 0.6 la altura no restringida lateralmente. Entonces, calculo la altura no restringida del muro, multiplico por 0.06 y me da un ancho. Comparo con el 13 y el mayor de estos dos valores es el que le tengo que dar de ancho al muro. Dice que construcciones de más de 2 niveles, de no más de 2 niveles, el espesor de estos muros puede ser de 10 centímetros. Entonces, noten que aquí me están diciendo que el espesor mínimo del muro es de 13, pero me dicen que si no tengo más de 2 niveles, entonces puedo usar muros de 10. Ahora, noten que esta fuerza cortante va a generar momentos a lo alto del muro. ¿Cuánto sería el momento aquí en la base del muro? ¿Quién me dice? Si la altura fuese h y esta fuerza la pusiera aquí en la parte superior del muro, ¿cuánto es el momento aquí en la base? H por F. F por h. Pero ¿están de acuerdo que el momento no se tiene que resistir en esta dirección? Que fue lo que dijimos. ¿Se acuerdan que en el ejemplo dijimos que la sección del muro era de 75 por 15? Ahora el momento se tiene que se tiene que resistir en esta dirección. Entonces, ¿cuál es la dimensión del muro que tendríamos que tomar en cuenta para la resistencia del momento en esta dirección? El espesor por la altura, ¿no? ¿Cuál? A ver, por ahí en línea oí, pero es que se escucha muy de poquito y casi no escucho en línea. Entonces, ¿qué me dijo? El espesor por la altura. Es el espesor por el claro, o sea, sería esta por toda esta. El momento estaría actuando en esta dirección. Entonces, no sé si ven que la sección transversal del muro que resiste este momento es este ancho por toda esta longitud. ¿Se acuerdan que cuando lo resistíamos en esta dirección, pues era este ancho por el ancho equivalente del muro? Ahora es toda esta sección, porque en toda esta sección está actuando este momento. ¿Cómo se evalúa? ¿Por qué sigo? Perdón, es que está muy sensible la computadora. ¿Cómo se calcula ese momento? Las normas nos dicen que cuando estimamos las fuerzas sísmicas, pues son una estimación. Y cuando sacamos el diagrama de momentos que tiene el muro en su alto, noten que este es el alto del muro, ojo que es H. El muro va a tener una variación en su diagrama de momentos, pero no estamos seguros que las cargas sísmicas sean las que nosotros calculamos y no estamos realmente seguros
que este sea el diagrama de momentos con que hay que diseñar el muro. Ese es el que calculamos con nuestros modelos matemáticos. Dice que este sería el diagrama de momentos flexionantes que obtendríamos del análisis. Pero la norma dice, no uses este diagrama de momentos. Tienes que tomar en cuenta que a lo mejor este no es el diagrama de momentos real. Esto ya lo habíamos visto cuando calculábamos los anclajes para el refuerzo longitudinal de los elementos de concreto. ¿Se acuerdan que la varilla no se corta en el punto teórico de corte? ¿Qué se hace para tomar en cuenta la incertidumbre en el diagrama de momentos? ¿Quién se acuerda? ¿Qué hacemos con el punto teórico de corte? Usamos una longitud de desarrollo más para tomar en cuenta la incertidumbre en el valor del momento. Bueno, de una forma similar, lo que las normas nos piden cuando diseñamos estos muros es que no tomemos exactamente el momento del análisis, sino que tomemos un diagrama de momento más conservador. ¿A qué nos referimos con un diagrama de momento más conservador? Dice que con una línea recta, tome aquí desde el momento máximo en la base hasta la parte superior del muro. ¿Y quién me dice por qué aquí no hay momento en la parte superior del muro? ¿Por qué dice aquí el diagrama de momentos que acá arriba no hay momento? Porque simplemente apoyado. Pues sí, porque no sé si ven que el muro está simplemente apoyado en la base. Y acá no hay brazo. ¿Están de acuerdo que acá el momento es 0 y se va creciendo hacia la base? Entonces, como está simplemente apoyado el muro, aquí no hay momento y se maximiza en la base. Entonces me dice que traza esta línea recta desde la parte superior del muro, donde hay un momento de 0, hasta el punto donde se maximiza el momento en la base. Y que establezca una altura crítica, y una vez que establezca esta altura crítica, trace una línea paralela a esta punteada. ¿Cuánto vale esta altura crítica? Pues dice que vale L. ¿Quién es L? ¿Quién se acuerda? La dimensión en la base del muro. ¿Cuánto creen que mida un muro, más o menos, para tratar de entender cuánto valdría esta? ¿Cómo cuánto mediría un muro así que hayan visto en un edificio? Un muro de concreto estamos hablando. ¿Mide 1 metro? ¿Mide 25 metros? ¿Cómo de qué tamaño será un muro así de los que ven en los edificios? Como de 4, Su ¿no? dimensión L, ¿qué es su dimensión en planta? ¿Cuánto? 4. 4, 5, 6. Pudiese ser un muro de 7 metros, de 8 todavía pudiésemos pensar que construyan uno, pero podríamos decir que entre unos 4 y 8 metros. Entonces, esta noten que es una distancia muy grande, porque dice que esta tiene que ser mayor que la longitud del muro. Pero también tiene que ser, en caso de que el muro sea esbelto, tiene que ser, perdón, no sé, he hecho esto 25 veces y no sé cómo. El momento en la sección crítica, que es el momento en la base, entre 4 veces el cortante en la sección crítica, que es en la base. Saco el momento actuante en la base, el cortante actuante, y saco este número. El mayor de estos dos me da esta altura. Entonces, lo que quiero decir es que no sé si ven que este es una altura muy grande. En esta altura no puedo cortar el refuerzo longitudinal del muro, que es el refuerzo que está dispuesto en la dirección vertical. No sé si ven que acá no se puede cortar porque es la zona de máximo momento por muchos metros de altura. Aquí, conforme va reduciéndose el momento, ya podemos cortar barras como lo haríamos en el caso de una viga. Bueno, este es el caso, me dice, para un muro que sea un sistema estructural solo a base de muros, y me dice que lo mismo tendría que hacer para un sistema estructural a base de muros y marcos, nada más que las normas, porque esta es una figura que yo saqué de las normas, me dicen que cuando los muros trabajan solo muros, o sea, en el edificio solo hay muros, no hay marcos, no hay vigas, no hay columnas, hay solo muros en el edificio. Los muros trabajan como vigas en voladizo, pero cuando complementamos el trabajo de un muro y de un marco, hay un trabajo combinado que hace que el diagrama de momentos en el muro haga esta cosa rara. No se va incrementando cuando nos vamos acercando hacia la base, sino que da esta vueltita. ¿A qué se debe esto? Pues ya lo discutimos, porque cuando un muro y una viga y un marco trabajan, interactúan entre ellos
Y eso hace que el muro tenga que asumir una deformación diferente a la que tendría. Ay, caray, no lo puse esa figura. Pero cuando estábamos hablando desde el principio del curso, que a veces usábamos muros junto con marcos, decíamos que los marcos afectan la forma en que se deforma el muro. Y entonces quiero mostrarles aquí. Que cuando el muro está trabajando solo, no sé si ven que el muro trabaja como un elemento envoladizo. Pero ¿qué pasa aquí cuando le ponemos vigas y acoplamos el trabajo del muro con otros elementos verticales? No sé si ven que el muro ya nos está deformando en curvatura sencilla. ¿Ven que aquí el muro está deformado en curvatura sencilla? Aquí cómo está deformado. No sé si ven que aquí tiene una curvatura y acá arriba cambia de curvatura. ¿Qué quiere decir? Que aquí tiene momento de un signo y acá tiene momento de otro signo. Entonces, cuando ponemos muros a trabajar junto con vigas y con esas vigas conectamos los muros con otros elementos verticales, pasa una cosa como esta. El diagrama de momentos a lo largo o a lo alto de la viga cambia de signo. Arriba tiene una curvatura y entonces un signo, y abajo tiene otra curvatura y otro signo. Cuando el muro está envoladizo, trabaja con la misma curvatura en todo lo alto y entonces tiene el mismo signo en todo lo alto. Pero independientemente que vayan aprendiendo esto con el tiempo, pues básicamente las normas nos explican que cuando los muros están trabajando con vigas que los están conectando con otros elementos verticales, pasan esto, pero hay que usar la misma ampliar este diagrama de momentos para hacer o tomar en cuenta que las cargas con las que estamos trabajando no necesariamente son las que va a ver el muro en la vida real, que tenemos que tomar la incertidumbre y entonces usamos este diagrama de momentos más conservador para que estemos, digamos, el muro sobreviva cualquier cosa que pueda suceder en la realidad. Entonces, esto dice que sucede cuando la altura del muro entre su base es mayor o igual que 2. Ahora, dice que la resistencia en flexión o compresión de los muros se puede calcular como si fueran vigas o columnas. ¿Cuál sería la diferencia entre tratar nuestro muro, diseñarlo como vigas en flexión o tener que diseñar nuestro muro como una columna en flexio-compresión? ¿Qué revisión tendríamos que hacer para tomar la decisión de si lo diseñamos como viga o como columna? Lo de la carga axial. Punto 1 F'(CAG), ¿se acuerdan? Si la carga axial excede de eso, lo vamos a diseñar como columna en flexo-compresión. Si no excede de eso, vamos a diseñar el muro como viga en flexión. Dice que toda la barra de refuerzo longitudinal debe estar adecuadamente anclada en la cimentación de tal manera que puedan fluir en la base. Toda barra del muro tiene que tener un anclaje tal que haga posible la fluencia de la barra en la base del muro. ¿Se acuerdan que para eso se pone una longitud de desarrollo mínimo? Y también se pueden usar ganchos. Dice que opcionalmente, si la carga vertical no excede de este valor y la cuantía de acero en nuestro muro no excede de esto, esta es la cuantía de acero en tensión, en flexión, perdón. La resistencia en flexión en el plano de un muro puede calcularse así. ¿Cómo ven? Este momento resistente, ¿a qué corresponde? ¿A una viga o a una columna? ¿Están de acuerdo que aquí estamos ignorando la carga axial? Estamos diseñando el muro como si fuese una viga. Noten que eso dice la norma que se podría si no excediésemos este nivel de carga axial. Entonces, no sé si ven que incluso para un muro, el nivel de carga axial para diseñarlo como viga es todavía mayor que el de una viga. ¿Se acuerdan que para una viga este es 0.1? Bueno, para un muro se puede diseñar literalmente como viga, aún para niveles de carga axial hasta este valor. Entonces, AS es el área de acero que está en la zona de tensión del muro. ¿Dónde estaría esta zona de tensión del muro? ¿A dónde se pone este área de acero por flexión? Si yo veo a mi muro y quiero hacerlo eficiente para que resista flexión, ¿a dónde pongo el área de acero? ¿La pongo aquí en la mitad o dónde se pone? Se pone en el extremo.
¿Se acuerdan que en las vigas solemos poner el refuerzo en compresión lo más alejado que se puede hacia el extremo de compresión y el refuerzo en tensión hacia el lado más extremo del lado de tensión? Bueno, pues digamos que este acero es el que estaría colocado en los extremos. No estamos hablando que sea un acero que se coloque en la parte central del muro. Es un acero que se pone en los extremos para resistir la flexión del muro. Entonces dice que este sería el acero entonces que estaría concentrado en los extremos del muro. Fy es el esfuerzo de fluencia y Z es el brazo de palanca. El brazo de palanca se calcula así. Dependiendo de las dimensiones del muro, el cociente entre la altura y el largo del muro, el valor de Z, pues se usa esta fórmula. Entonces, yo conozco la altura de mi muro, conozco la longitud de mi muro, saco esta relación de aspecto del muro y con base en eso yo establezco este valor de Z con el cual puedo calcular el momento resistente. Pero acuérdense que esto solo se vale si no excedemos este nivel de carga axial y si la cuantía de acero no excede de esta. Este acero, acuérdense que es el que está en el extremo del muro para tomar la tensión del muro, debido al momento. Dice que el área de acero además no debe ser menor que lo obtenido a partir de la cuantía mínima requerido para vigas. ¿Se acuerdan que esta cuantía mínima es 0.7 por raíz de F' entre Fy? También hay que revisarle en muros. Ahora dice que en muros en que la relación H sobre L sea menor que 1.2, el refuerzo vertical por flexión o flexocompresión que se calcule en la base del muro debe prolongarse recto y sin reducción en toda la altura del muro, distribuido en los extremos de en anchos iguales a esto. A ver, ¿cómo ven? ¿Este es un muro chaparrito o es un muro muy alto? ¿Es alto y esbelto o es un más bien chaparrito y robusto? Noten que el H no excede en 1.2 metros, perdón, en 1.2 L. Entonces, ¿es un muro muy alto y esbelto o es un muro más bien chaparrito y robusto? Es chaparro y robusto, no sé si ven que es casi un muro cuadrado, ¿están de acuerdo? Es tan alto, es ligeramente más alto que ancho. Pero este es el máximo. Puede ser todavía que la altura fuese más chiquita. Entonces, no es un muro esbelto, es un muro muy chaparrito y robusto. Cuando tengamos este tipo de muros, dice que no podemos cortar el acero longitudinal. ¿A qué viene todo esto? No sé si se acuerdan que cuando el muro es esbelto, definido como esbelto que sea por lo menos 2 veces más alto que ancho, se puede cortar el acero longitudinal del muro. ¿Por qué se puede cortar el acero longitudinal? Porque el diagrama de momentos va haciéndose más chiquito conforme me voy acercando a la parte superior del muro. ¿Están de acuerdo entonces que si acá el momento es mucho más grande que acá, acá yo voy a tener que poner mucho más acero en los extremos del muro para tomar la flexión, pero acá que el momento es muy chiquito, pues puedo ir cortando barras de ese acero conforme voy subiendo en el muro. Eso lo puedo hacer en muros esbeltos. No se vale que corte el acero en esta altura crítica. Y a partir de ahí ya lo puedo cortar. Pero no sé si ven que si el muro es muy chaparrito, digamos que el muro, pues casi toda esta altura, ¿se acuerdan que esta altura es la longitud? Entonces prácticamente, si el muro es casi cuadrado y no se permite cortar acero en una altura igual a esta longitud, pues no vale la pena cortar el acero vertical del muro, el que ponemos en los extremos, sencillamente no se puede. Y entonces, pues eso nos dice que cuando el muro es chaparrito no cortemos el acero por flexión en los extremos y que lo concentremos, no lo repartamos uniformemente, sino lo concentremos en los extremos, en una dimensión que es o 0.4H o 0.25 menos .LH sobre L por L. Entonces, lo que esto implica es que yo tengo que concentrar el muro en los extremos, que no lo tengo que poner repartido. Acuérdense que este es el acero para resistir la flexión del muro.
Dice que si el muro es un poquito más alto que este, entonces sí se puede cortar el refuerzo longitudinal del muro de acuerdo con los diagramas de momento y axial, que eso fue lo que ya dijimos antes. Dice que el refuerzo vertical, y esto me lo acaban de decir, cuyo trabajo sea en compresión, ¿se acuerdan que va a haber un lado de compresión del muro y uno de tensión? Una parte del muro va a desarrollar un bloque equivalente de compresión y del otro lado el acero del muro va a estar fluyendo para dar la resistencia que se requiere en flexión. ¿Se acuerdan que del lado de compresión, el acero longitudinal, tenemos que restringir su pandeo? Y se acuerdan que eso se hace con estribos. Entonces se van a poner unos estribitos aquí en el extremo del muro que está trabajando a compresión para controlar el pandeo de este refuerzo en compresión. Sin embargo, también le vamos a poner estribos a este acero que en este caso estaría trabajando en tensión. ¿Por qué también tenemos que ponerle estribos a este acero longitudinal? ¿Quién me diría? Son unas como estribitos aquí en los extremos. ¿Por qué aquí también hay que poner estribos? ¿Cómo? Porque el sismo va y el sismo regresa. ¿Qué pasa cuando el sismo regrese? ¿Qué le va a pasar a este acero que originalmente estaba trabajando en tensión? Pues ahora va a tener que trabajar en compresión y también tiene que tener su pandeo restringido. Entonces, pues no debe sorprendernos que el armado contra flexión o flexocompresión del muro esté más concentrado, sean barras verticales que estén concentradas en los extremos y que estén bien restringidas con unos pequeños estribitos o con grapas. Sí, La distancia entre esos es algo similar a lo que se haría con los castillos. no, esta es más estricta que en los castillos. En los castillos, el asunto es que los muros de mampostería se diseñan para que se dañen en corte, no en flexión. Entonces, los muros normalmente lo que queremos es que desarrollen una alta resistencia en flexión. Y entonces hay que restringir su refuerzo longitudinal con estos pequeños estribos. Y usted me dice, pero en mampostería, también en los extremos del muro de mampostería se pone refuerzo longitudinal. ¿Cómo se llaman esos elementos verticales que se ponen en los extremos del muro de mampostería? Castillos. Y a esos también llevan refuerzo longitudinal, pero también llevan pequeños estribos los castillos. Y lo que les estoy diciendo es que normalmente los estribos de los muros de concreto van más pegados que los estribos en los muros de mampostería. La respuesta es ¿por qué? Y la respuesta es porque los muros de mampostería no fallan en flexión, fallan en corte. Es un mecanismo diferente. ¿Han visto cómo se daña un muro de mampostería por sismo? Son unas grietas diagonales. ¿A qué se deberán esas grietas diagonales? Es tensión diagonal. ¿Cómo controlamos esas grietas en el caso del concreto? ¿Cómo hacemos para que esas grietas diagonales no se abran muy grandes en el caso del concreto? ¿Qué le ponemos? Estribos. ¿Le ponemos estribos a todos los muros de mampostería? No. Entonces, los muros de mampostería, como no tienen armado, se abre la grieta en tensión diagonal y se abre a lo largo de todo el muro. Y esa es la forma en que se daña y fallan los muros de mampostería. No es muy difícil hacerlos fallar en flexión. Entonces, como no van a fallar en flexión, no se van a desarrollar las fuerzas axiales en compresión tan grande como en un muro de concreto. En un muro de concreto cruza refuerzo horizontal y refuerzo vertical para que no se extiendan las grietas diagonales y entonces el muro tiende a fallar en flexión y por eso se desarrolla una compresión muy alta en un lado y una tensión muy alta en el otro. En un muro de mampostería no se alcanzan a formar esa compresión y esa tensión tan grande porque antes falla el muro en corte. Por eso, aunque sí hay que restringir el refuerzo longitudinal de los castillos de los muros, el espaciamiento es más grande que el que se exige para los muros de concreto. Entonces, aquí está qué tanto podemos separar el refuerzo transversal con que vamos a restringir contra pandeo, ya sean estribos o grapas. ¿Qué es dB? ¿Quién me dice? El diámetro de la barra longitudinal, ¿no? Y ds, el diámetro del estribo de la grapa. Y T2, ¿quién es T2? ¿Quién es T? El espesor entre dos. Noten que casi siempre va a regir este. ¿Por qué? ¿Cuánto vale un T de un muro
normal. Más o menos, ¿qué espesores hemos estado trabajando? 10, 15. Divididos entre 2, 10, ¿a cuánto vienen esto? A 5, no sé si lo ven. No sé si ven que este es una, es un requisito muy estricto. Entonces, si estuviésemos manejando uno de 15, no sé si ven que este es 7,5. No sé si ven lo cerrado que tendría que estar los estribos por este requisito. Casi siempre rige este. Dice que el detallado de los estribos y grapas del muro pues debe satisfacer los mismos de requisitos para el refuerzo transversal de columnas en la unidad 3. ¿Se acuerdan que tienen que estar remates de 135, un tamaño mínimo de barra, etcétera, etcétera? ¿Cómo vamos a diseñar la resistencia en corte? Noten, a diferencia de un muro de mampostería, aquí sí se cruza refuerzo en corte para que no se abra enorme esa grieta diagonal en el muro de concreto. Dice que vamos a usar un enfoque similar al de las vigas de gran peralte. ¿Quién se acuerda cómo le dábamos resistencia en corte a una viga de gran peralte? ¿Qué le poníamos para que tuviese una resistencia en corte satisfactoria? Barras como nada más horizontales y verticales. ¿Se acuerdan que hacemos una red? A ver, que quede muy claro. ¿Cómo diseñamos la resistencia en corte de una viga de gran peralte? ¿Se acuerdan que repartimos la resistencia en corte entre estos dos aceros? El que están pintados. Oh, chingados. Algo pasa que no ha estado. Ambos aceros resisten al corte, ¿están de acuerdo? Tanto lo que está pintado aquí en rojo como el que está pintado aquí en verde. ¿Qué expresión dice eso? Esta, que la resistencia de acero que contribuye el acero a la sección transversal de la viga de gran peralte la damos tanto con refuerzo vertical como refuerzo horizontal. Bueno, pues vamos a hacer un enfoque similar para nuestros muros. Vamos a poner barras en 2 direcciones para poder aportar la resistencia en corte. Ay, caray. Bueno, pero ¿se acuerdan que la resistencia en una sección transversal de concreto es la que aporta el concreto más la que aporta el acero? Esta es la que aporta el concreto. ¿Cómo ven? ¿Hay alguna variable que no conocen aquí? ¿O podrían calcular la resistencia corte de mi muro? T es el espesor, L es el largo, y ya todo lo demás lo podrían calcular, ¿están de acuerdo? Esto es si H sobre L fuera menor o igual que 1,5. Si HL es mayor que 2, dice que el BCR se establece con las expresiones usadas como vigas. ¿Se acuerdan? Ya en las tareas ya calcularon este valor. ¿Se acuerdan que depende de la cantidad de acero y depende de B y D? Pero nada más que en lugar de B vamos a poner el espesor. ¿Están de acuerdo que para el muro lo que sería B para una viga sería T para el muro? Pero en lugar de poner el peralte efectivo, vamos a poner 0.8L. Y que cuando la relación de aspecto del muro esté entre estas dos, pues vamos a tener que interpolar entre este valor y este valor. Ahora, lo que dijimos, aquí vamos a poner refuerzo en 2 direcciones. Refuerzo vertical y refuerzo horizontal. Y con estas 2 expresiones vamos a establecer cuánta cantidad de acero se requiere horizontalmente y cuánta cantidad de acero se requiere verticalmente. Algo muy parecido para las vigas de gran peralte. Dice que no es necesario que la cantidad de acero vertical sea mayor que la cantidad de acero horizontal, algo parecido que en las vigas de gran peralte. Y que si el muro es esbelto, queriendo decir que es por lo menos 2 veces más alto que su dimensión en planta, la cantidad de acero vertical tiene que ser igual a la cantidad de acero horizontal. Que toda barra de refuerzo por corte, tanto horizontal como vertical, deberá estar adecuadamente anclada de tal manera que puedan fluir. El acero por fuerza cortante debe ponerse en 2 capas, cada una próxima a una de las caras del muro cuando T sea mayor o igual que 15. Lo mismo que en muros que solo tienen que resistir cargas verticales. O el esfuerzo cortante medio debido a las cargas de diseño sea mayor que 0.6 F'C.
Cuando no se presente alguna de estas dos condiciones, se podrá colocar una sola capa de acero a la mitad del muro y que bajo ninguna circunstancia el cortante actuante en el muro puede exceder esta cantidad. Lo dijimos muy rápido, aquí lo vamos a dejar en esta clase. Ya la clase que entra hablamos de losas. Y como una forma de evaluar nuestro proceso de aprendizaje, no voy a hacer un ejemplo de este tipo de muros, porque ustedes lo van a hacer como parte de su proyecto final. Entonces tienen que interpretar todo esto, cómo usarían todo esto que dijimos, pero ahora van a ser fuerzas de viento para diseñar este y este muro. Entonces, repito, este y este muro, estos 4 muros, se diseñan como muros fuera del plano. Estos dos tienen que simultáneamente diseñarlos como muros fuera del plano, pero también van a tener cortante en esta dirección. Y entonces estos los tienen que diseñar para que tengan suficiente resistencia fuera del plano. Y aquí hicimos 2 ejercicios. Y no hicimos un ejercicio, pero ustedes van a tener que interpretar todo lo que hablamos hoy para diseñar el refuerzo del muro en esta dirección. Vamos a tener que platicar primero de cómo vamos a analizar estos muros, cómo vamos a sacar sus demandas de cortante, cómo vamos a sacar sus demandas de flexión. Y tenemos 2 opciones: usar un programa de computadora o usar una serie de suposiciones simples que sean conservadoras y que me lleven a hacer los elementos mecánicos más grandes de lo que serían en la realidad. ¿Qué ejemplo vimos de esto de simplificar la estructura para facilitar su análisis y maximizar el momento y hacerlo un poquito más grande de lo normal? ¿Quién se acuerda aquí en alguno de los ejercicios que hemos hecho, qué supusimos? ¿Se acuerdan que había un apoyo que estaba empotrado y lo cambiamos por un articulado? Dijimos, oye, pero es que eso no está ahí en la realidad. Dijimos, sí, pero si lo hacemos así, maximizamos el momento y es más fácil calcular. Entonces, ustedes junto conmigo vamos a tener que establecer, porque no vamos a usar un programa de computadora para analizar esta estructura. Vamos a hacer una serie de consideraciones y modelos simples que nos permitan diseñar estos muros de forma razonablemente conservadora. De todas maneras, aunque seamos conservadores, todas las dimensiones de la estructura van a salir pequeñitas. Y entonces vamos a aprender 2 cosas en este proyecto. ¿Cómo idealizar de manera sencilla una estructura compleja? De tal manera de hacer todo a mano, pero a pesar de que hacemos todo a mano con cálculos aproximados, estamos siendo razonablemente conservadores para dar lugar a un buen diseño. Entonces vamos a aprender a eso con este proyecto. Pero la segunda cosa, y que les va a suceder, es que todo les va a salir chiquitito. Y entonces, pues tienen que decidir si quieren construir una estructura de juguete o si quieren construir una estructura real que se pueda construir. Y el gran mayor reto de este proyecto va a ser, ¿qué hago? Me están saliendo que un muro de 3 centímetros de espesor pasa. ¿Qué hago? ¿Lo voy a poner de 50 centímetros de ancho? Pues eso no está correcto, ¿están de acuerdo? Pero lo voy a poner de 5, tampoco está correcto. ¿Dónde está el medio? Bueno, esto se adquiere con muchos años de experiencia, pero bueno, a cambio de experiencia van a tener que darle una muy buena pensada, van a tener que, con imaginación, sentido común y creatividad, llegar ustedes a las dimensiones mínimas que van a usar este proyecto. Se pueden equivocar, nada más lo único que no se vale es equivocarse groseramente. No se vale que me digan que el muro es de 5, no se vale que el muro es de 50. Me pueden decir que es de 10 y estar equivocados, pero ya yo eso diré, bueno, es razonablemente equivocado. Bueno, entonces, no vamos a hacer un ejemplo de este tipo de muros. Ya ustedes me dirán cómo vamos a tomar en el proyecto todo lo que tiene que ver con esta unidad. Y a partir de la siguiente clase vamos a hablar de otro tipo de elemento plano que son las losas. Y el viernes no va a haber clase porque voy a salir de México. Me invitaron a dar una plática.
a Colombia y pues voy a ir a darla. Entonces, el miércoles empezamos con el tema de losas y el lunes le seguimos. El viernes no hay clase.